Bueno, muy bien. Hola, ahora sí. Muy bien. Bueno, quiero darles entonces la bienvenida. Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí dando inauguración a este gran festival. Ya desde este momento nos damos cuenta de que esto va a ser un gran éxito. El éxito va a radicar en el hecho de que podamos estar juntos, compartir, experimentar el yoga. Esto es lo más interesante. Recién hablaba con gente de la prensa y me decían, qué interesante esto de que sea un festival. Es que nuestra idea es festejar el hecho de que hayamos podido acceder a este conocimiento magnífico, milenario, que ha transformado las vidas de todos los que lo han practicado. Y en ese festejo queremos también involucrar a las personas que conocemos, a nuestros seres queridos y a quien le pueda interesar, en función de compartirles esta experiencia de vida que hemos tenido con este milenario conocimiento al que denominamos yoga. ¿Bien? Entonces hay una palabra sánscrita para dar la bienvenida. El sánscrito es uno de los idiomas más antiguos de la humanidad. Es un idioma que nació de los yogis, los antiguos yogis, a los que se les denominaba rishis, sabios, ¿sí? Capaces de ver la realidad. En un determinado momento sintieron de que ese conocimiento del que ellos disponían en ese momento, en algún momento en el futuro iba a ser muy necesario y quizás con el tiempo se fuera perdiendo. Entonces decidieron que era importante escribir, porque hasta ese momento nunca se habían escrito las enseñanzas. Las enseñanzas se transmitían oralmente, de maestro a discípulo. Entonces dijeron, es importante que podamos escribir este conocimiento. Y para eso crearon un idioma, el idioma sánscrito, que tiene ciertas características muy particulares que permiten la transmisión profunda de estas ideas. ¿Está bien? Entonces les decía, hay una palabra en sánscrito para dar la bienvenida. La palabra es swagatam, ¿sí? Swa quiere decir interior, el interior, nuestro propio interior. Es decir, bienvenido a mi propio interior, a compartir en este espacio interior, ¿sí? Entonces voy a iniciar esta charlita, este intercambio que vamos a tener en este momento con esta palabra sánscrita, dándoles la bienvenida a mi interior. Y esto lo hago para luego poder relacionarme con ustedes como si fueran yo mismo, ¿sí? Y si ustedes también quieren tomar esa actitud, también pueden contestar con la misma palabra. Y de esa manera, a partir de ahí, esto será una conversación interna, como cuando ustedes se hablan a ustedes mismos. De una manera totalmente libre, sin ningún tipo de otra intención, solo relacionarse, solo generar un despertar de un conocimiento, ¿sí? Entonces, swagatam. Muy bien, bienvenidos. Estamos oficialmente iniciado entonces este Argentina Yoga Fest. Como dije antes, bueno, no quedan palabras para agradecer todo el apoyo que hemos recibido aquí en Necochea. También muchísimo apoyo de toda la gente de todo el país que ha viajado, ha informado, ha hecho muchísimo para que este festival sea una realidad. Pero aquí en Necochea especialmente la gente de la municipalidad, de deportes, ha hecho una buena tarea de servicio, ¿sí? Así que realmente lo quería destacar. Especialmente a Vicky, que la hemos vuelto loca en este último mes, ¿sí? Pobre, no la hemos dejado dormir, dándole problemas a cada rato para los cuales ella siempre ha ido encontrando las soluciones. Así que realmente también es destacable, y todo el grupo que ha estado colaborando con ella aquí en Necochea. Bueno, muy bien. No me quiero demorar más y quiero entrar en el tema porque creo que es un tema realmente importante. El tema es la meditación y cómo meditar en este aquí y ahora.
Aquí nos pasa a veces que escuchamos hablar acerca de la meditación, escuchamos ideas muy interesantes, escuchamos acerca de sus beneficios, pero a la hora de proponernos meditar, a veces puede ser que no quede tan claro el camino, la forma de realizar esta práctica, y a veces también puede parecernos algo que no es realista en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, en el manejo de los tiempos que tenemos en este aquí ahora, en nuestra idiosincrasia de argentinos, ¿sí? Argentinos de este tiempo. Por eso quiero justamente enfatizar un poco una vez más en los beneficios de la meditación, en la necesidad de meditar y finalmente en cómo hacer para meditar en este aquí y ahora, en esta cultura, con esta idiosincrasia, y bueno, ver de poder aportarles alguna estrategia, alguna solución de las tantas que yo recibo allí en India. Desde el año 88, 89 que estoy viajando a la India, casi todos los años, no todos, pero casi todos los años, quedándome un tiempo allí y aprendiendo allí con mis maestros, compartiendo también con mis estudiantes, con mis alumnos estas aventuras y bueno, tratando de traer luego aquí todo lo que aprendemos allí. Así que bueno, de esto se va a tratar. Siéntanse libres, por favor, de preguntar en el momento que quieran sobre cualquiera de las cosas que estemos comentando. En principio, quiero contarles que es muy útil cuando uno quiere abordar este tema de la meditación, entender que por un lado está la práctica, lo que podríamos llamar la práctica de la meditación, y por otro lado está el estado meditativo, y que son dos cosas diferentes. No solo por practicar, por poner en práctica una técnica meditativa, es que en realidad meditamos. Está bien, a veces yo escucho a las personas que dicen, bueno, estuve meditando 1 hora, y yo lo miro y digo, wow, usted es un genio. Sí, yo apenas puedo meditar unos 20 minutos, ¿está bien? Entonces, luego empezamos a conversar un poco más y nos damos cuenta que no ha meditado ni 10 segundos. Pero bueno, ha intentado practicar por 1 hora. Entonces, me interesaría destacar esto, la diferencia entre lo que es la práctica y lo que es el estado meditativo. Y esto se puede. Yo desde hace muchísimos años, y ya mis estudiantes se lo deben tener aprendido de memoria, siempre uso un ejemplo para esto, y es el ejemplo del salto en largo, ¿sí? Entonces, a ver, ven, ya se ríen algunos porque siempre hace 40 años que vengo diciendo esto. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando queremos meditar es casi como hacer salto en largo, ¿sí? Para hacer salto en largo, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que tomar un impulso. Para tomar ese impulso, tenemos que correr, ¿verdad? Algunos deben saber aquí hacer salto en largo. Yo mucho no, pero he visto. Entonces, sé que hay que tomar un buen impulso si uno quiere dar un buen salto en largo, ¿verdad? Hay que correr con mucha velocidad, con mucha fuerza. Y no cualquiera logra, por más que corra, no cualquiera logra saltar en realidad tanta distancia. Porque a veces para correr hay que tener una técnica. No es nada más correr. Es correr y además correr con técnica. ¿Está bien? Y además de eso, poner corazón. ¿Vieron cuando uno dice este deportista tiene corazón? Si tiene corazón y además tiene técnica, corazón yo aquí lo voy a transformar en una palabra sánscrita, que va a ser bhavana. Bhavana significa el fuerte deseo de llegar a la meta, de alcanzar el objetivo, el fuerte deseo de alcanzar el objetivo. Sí, ese impulso profundo de alcanzar tu objetivo. Luego tener técnica. A veces nos pasa que no desarrollamos el fuerte deseo porque no terminamos de entender cuál es el valor de la meditación. Por eso les decía, este va a ser uno de los puntos que quiero tratar, ¿sí? ¿Cuál es el valor real de la meditación? Pero sepan entonces de que para meditar, primero hay que accionar, hay que hacer. Y hay que hacer de una manera con técnica
y con bhavana, con deseo de alcanzar. ¿Está bien? Estas técnicas se pueden resumir en quitar la atención de la mente, o sea, simplemente enfocarse en pensamientos positivos. ¿Está bien? Luego de eso, tomar una posición que nos resulte, que nos facilite el no estar atados a nuestro cuerpo. Si la posición que tomamos, yo veo que a veces el gran error que cometemos en Occidente, aquí en Argentina, es intentar tomar ciertas posturas que toman los yogis o que toman las personas en India, y esas personas en India desde que nacen se sientan así. ¿Está bien? Son chiquititos y ya están sentados así. Toda la vida están en cuclillas y nosotros no. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros nos queremos sentar en alguna de estas posiciones que vemos a veces, resulta que lo que nos duele son las rodillas, los tobillos, la espalda. Entonces así será imposible meditar. ¿Está bien? Para esto estaría bien luego buscar alguna estrategia de práctica física que nos ayude a mejorar la flexibilidad de las caderas, de las rodillas, a entender hasta dónde es sano forzar a veces una determinada posición y hasta dónde no. Bien, todo eso viene muy bien. Pero digamos, para meditar, decíamos, será necesario tomar una posición que nos resulte cómoda, en donde el cuerpo no deje esclava a la mente, a la conciencia, en una molestia. Por lo tanto, perfectamente podríamos meditar en una postura como la que ustedes están ahora, sin ningún problema. Sería muy bien, estaría perfectamente bien que lo hicieran así. Como todo, como recién dije, hay algo que hacer, y ese hacer, mientras más pulida sea la técnica, mejor será el resultado. Si se sientan así como están, será genial. Pero si separan la espalda del respaldo y tratan de alinear su columna, es una mejor técnica. ¿Me van siguiendo con esto? Ahora, claro, para el que esto de separar la espalda del respaldo le resulte incómodo, habrá que primero fortalecer la musculatura, los músculos profundos de la espalda, para poder permanecer erguido con un mínimo esfuerzo. ¿Está bien? Sin que necesitemos estar poniendo un esfuerzo voluntario para estar derechos. Entonces todo tiene su tiempo. En algún momento uno prepara su cuerpo para determinada posición y en otro momento toma esa posición. Mientras no puede tomar esa posición, toma otra posición, que es la que sí puede uno en ese momento. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esto se trata, el tomar una posición que nos resulte equilibrada y cómoda. ¿Bien? Lo próximo será regular un poco nuestra energía. Ver un poco cómo estamos, cómo nos sentimos, si estamos demasiado activos, con nuestra mente demasiado dinámica, con nuestra energía con ganas de moverte, de hacer y demás. Quizás habrá que hacer algunas prácticas que pueden ser prácticas físicas o pueden ser prácticas respiratorias que nos ayuden a equilibrarnos. No necesariamente, a veces también se piensa que la idea es bajar y relajarse y relajarse y relajarse. Eso es muy bueno, relajarse es muy beneficioso para la salud. Pero si se relajan demasiado intentando meditar, se van a dormir. Y esa tampoco es la idea. ¿Está bien? Entonces, la idea es encontrar un equilibrio energético. Para eso, como dije, hay ciertas técnicas que pueden ser desde lo postural, que pueden ser desde lo respiratorio. ¿Bien? Luego de esto estará recorrer nuestros sentidos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos son los que llevan, le envían estímulos al campo de la mente. Y como lo próximo que vamos a querer hacer es enfocar la mente, mientras la mente esté recibiendo un bombardeo de estímulos, va a ser muy difícil que podamos hacer que esta mente, no que se quede quieta, que se enfoque, que no es lo mismo. No es lo mismo detener la mente que enfocar la mente. Yo creo que ahí radica también otro de los grandes errores de percepción cuando se quiere ir a la meditación. ¿Sí? Ya finalmente voy a terminar explicando el por qué esto es así. No se trata tanto de detener, sino de enfocar, de lograr concentración.
foco. ¿Bien? Entonces les estaba explicando que ya que son los sentidos los que bombardean constantemente la mente con estímulos, estímulos táctiles, sonoros, auditivos, de olfato, de gusto, ¿está bien? Idealmente hay que aprender a manejar los sentidos. Yo hoy también hablaba con la prensa aquí local acerca de que en nuestra cultura hay cosas que no nos enseñan. O sea, en ningún lado yo recuerdo, por lo menos a mí, que me hayan enseñado a respirar, o que me hayan enseñado a mirar, o que me hayan enseñado a escuchar, o que me hayan enseñado a oler. ¿Me siguen con esto? Sin embargo, en la India, esto es una enseñanza común, y dentro del yoga está muy desarrollado estas estrategias para aprender a relacionarte con tus sentidos, a que tus sentidos... Hay una imagen que proviene de un texto muy antiguo que es el Bhagavad Gita. Es un texto que ha sido traducido a casi todos los idiomas en el mundo y es una profunda enseñanza yógica este texto. Hay una imagen que es la imagen que simboliza este texto, que es un guerrero que va acompañado de su cochero, ¿sí?, en un carruaje que va empujado por 5, a veces lo representan con 4 caballos, a veces con 5, da igual, porque la idea es que esos caballos son los sentidos. ¿Está bien? Y si vamos en esta carroza que va tirada por estos 4 o 5 caballos, como quieran, a veces cuando se ponen 4 caballos es porque la carroza también se la simboliza como uno de los sentidos, y si no, se colocan 5 caballos que representan los 5 sentidos que tiran. Si uno no tiene control, el que gobierna este carro no tiene control de estos caballos, el carro va a ir a parar a cualquier lugar. Pero si uno logra tener el control, entonces estos caballos se transforman en los grandes motores que te llevan, que te empujan, que te hacen avanzar, que te hacen superar. ¿Está bien? Por eso decía, es muy importante esto de aprender a conectarse, a manejar tus propios sentidos, ¿sí? Uno, claro, ya nace naturalmente con la capacidad de ver, y por ende cree que ya no necesita nada más. Veo. Sin embargo, fíjense ustedes, veamos un director de cine. ¿Creen ustedes que este director de cine ve lo mismo que nosotros cuando ve una película? No, porque está entrenado. Un artista, un pintor logrado, cuando ve un cuadro, ¿creen que ve lo mismo que vemos nosotros? No, no ve lo mismo, está entrenado para ver. ¿Me siguen? Un gran músico está entrenado para oír. Si ambos tenemos orejas, ambos tenemos oído, pero no oímos lo mismo. No es lo mismo estar entrenado que no estar entrenado. ¿Me siguen con esto? Entonces, esto en nuestra cultura se da por sobreentendido. El que ve, ve, y el que no ve, no ve, pero esto no es así. Uno se puede entrenar. Y de hecho, bueno, ahí están las estrategias para esto, ¿no? Muy bien, decía, aprender a relacionarse, a manejarse con tus sentidos, para finalmente llegar al punto clave de todo esto. Sin concentración es casi imposible un profundo estado meditativo, y el que cree que lo tiene se está engañando. Esto es lo que yo puedo decirles después de casi 50, 40 y pico de años de estar en este mundo y aprendiendo de diversos maestros, de diversas tradiciones. Sin concentración, uno cree que lo está logrando, pero no lo está logrando. Lo que realmente hay que lograr es la concentración, porque la meditación es un resultado. El estado meditativo no es algo que yo pueda hacer. Pensemos de nuevo en esta persona que va a hacer el salto en largo. Esta persona corre, hasta que en un punto
hay un último impulso y luego lo lleva la inercia. ¿Me siguen con esto? No está haciendo, está haciendo el salto. ¿Bien? Y de eso se trata el estado meditativo. ¿Cómo sé si estoy meditando o no estoy meditando? Muy fácil. Si estás haciendo algo, no estás meditando. Solo si estás siendo, ser, no hacer, ser, entonces estás meditando. Estás en el estado meditativo. De lo contrario, estás en el proceso de meditar, pero aún no estás meditando. Y si en lugar de eso estoy adormilado, medio dormido, así como, y estás medio dormido. Es muy sencillo. ¿Me siguen con esto? Lo cual, ojo, lo cual es muy saludable. Es muy saludable hacer esto. Es un descanso para la mente, es un descanso para las emociones, es antiestrés, es genial, pero no es meditar. ¿Me van siguiendo con esto? Bueno, ahora que estamos estableciendo un poco de qué se trata meditar, voy a tratar de explicarles por qué sería útil meditar. ¿Por qué nos vendría bien meditar? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué buscan ustedes en la vida? ¿Qué buscan? La paz. Muy bien. ¿Qué más buscan? La felicidad. La paz interior, la felicidad. ¿Qué más buscan? Saber lo que queremos. Muy bien. Saber lo que queremos. Esto está muy bien, también. Muy bien. Genial. Es muy importante esto, ¿no? Saber lo que uno quiere. Sumamente importante. Por eso un poco de esto se trata este festival. Es el lema de este festival, ¿no? Creando una meta de vida, estableciendo a dónde quiero ir, qué quiero hacer, poniéndonos en claro esto. Es muy difícil llegar a un lugar si no sé dónde quiero llegar. ¿Está bien? Entonces yo creo que todo empieza por lo que ha dicho esta señora aquí. Establecer qué quiero. Bien, algunos me han dicho paz, otros me han dicho felicidad. ¿Saben que en sánscrito hay una palabra que unifica estos dos estados? El estado de la paz y el estado de la felicidad lo unifica en un único estado en donde ambos coexisten, paz y felicidad. ¿Bien? Esa palabra es Ananda. Ananda. Me dicen, ¿qué quiere decir Ananda? Y no puedo decir porque en realidad no tengo palabra en español para decir que es Ananda. Pero es el perfecto equilibrio entre el estado de paz y el estado de felicidad. ¿Bien? Esto es lo que los grandes sabios de las tradiciones yógicas han, y que ustedes también, por ende son casi tan sabios como ellos. La diferencia por ahí puede ser entre ellos y nosotros que ellos han alcanzado el estado, ¿está bien? Y lo han podido sostener y han desarrollado las estrategias para llegar a ese estado. Pero tanto nosotros como ellos nos damos cuenta de que eso es lo que buscamos en la vida. Buscamos ser felices, buscamos ananda, estar en paz. ¿Está bien? Y ahora a ver si vamos desarrollando la sabiduría. ¿Y por qué no son felices? ¿Por qué no están en paz? ¿Cómo voy con la hora? ¿Alguien me puede decir? No estamos siempre en lo mismo. No estamos nunca en paz porque nunca sabemos lo que realmente queremos. Bueno, me parece que tu idea es muy, pero muy acertada. Pero muy, muy acertada. Pero supongamos así todo, que alguno sabe lo que quiere. ¿Por qué se cree que no lo logra? O si lo ha logrado, genial, cuéntenos cómo hizo. ¿Está bien? Pero si nos ponemos realmente a sentirlo, sí, puede ser que en algún momento estemos contentos, puede ser que en algún momento estemos en paz, puede ser que en otro momento estemos alegres o nos sintamos felices, pero son pequeños momentos que pasan, ¿está bien? Entonces, que no es esa paz real. ¿Saben qué pasa? No pasa, ¿saben por qué pasa?
pasa porque depende de lo que pasa afuera. Depende de lo que está ocurriendo fuera. Nosotros estamos contentos o estamos tristes. ¿Estamos en paz o estamos intranquilos? Sí, Vicky todos estos días intranquila. Pero bueno, este es el punto, ¿sí? Estamos en paz o estamos tranquilos dependiendo de lo que pasa afuera. Por lo tanto, no es nuestra paz. No es nuestra felicidad. Es una felicidad que depende, es de otro. Depende de lo que pasa, del clima, de esto, del otro, de que pase tal cosa o no pase tal cosa. Que tal persona esté conmigo o no esté conmigo. ¿Está bien? Que me quieran o que no me quieran. Mientras nosotros pongamos el énfasis allí afuera, ese estado es imposible. Se puede lograr, pero por momentos. Y se va a perder. Y vamos a volver otra vez a lo contrario a lo que queremos, que sería la aflicción. Estar afligido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Estos grandes sabios se dieron cuenta de que esta aflicción era generada por la expectativa no cumplida. Cuando generábamos expectativas acerca de algo y ese algo luego no ocurría, entonces se generaba la aflicción, el sufrimiento. ¿Está bien? Entonces se pusieron a pensar, ¿por qué será que generamos expectativas que no se cumplen? ¿Qué les parece? ¿Por qué será que las expectativas, si todo parece bien, fíjate? ¿No será que pensamos que queremos más de lo que nosotros podemos hacer? Puede ser eso. Tenemos un error de juicio, es lo que decís vos. Exacto. Puede ser que sea por error de juicio. Por los apegos. Por los apegos. Está bien. El apego en sí podría ser un error de juicio. Creer que esa cosa es nuestra. ¿Me siguen con esto? Entonces, lo que está diciendo esta señora me está sacando todos los puntos aquí. Está muy bien. Fantástico. Está muy bien. Eso es. De eso se trata. ¿Está bien? Es un error de juicio. El error de juicio proviene de que estamos teniendo una percepción errada de la realidad. Lo que creemos que es, en realidad no es tan así. Sucede que nosotros lo estamos viendo como nos gustaría que fuera. Y entonces estamos tiñendo la realidad. Y entonces estamos creándonos una fantasía personal acerca de la realidad. Y tratamos de acercarnos a personas que tienen una fantasía parecida a la nuestra. Y nos alejamos de los que no, porque ponen en riesgo nuestra psiquis. ¿Está bien? Los que tienen una muy diferente a nosotros, los ponemos en un loquero porque están locos, no piensan igual que nosotros, no ven la realidad igual que nosotros. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Entonces, en ese contexto yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia locura, su propia forma subjetiva de ver el mundo y de entender esta realidad. Y mientras más filtros le ponemos, mientras más distorsionamos esa realidad, claro, menos van a pasar las cosas que creemos que tendrían que pasar. ¿Está bien? Tarde o temprano. ¿Vieron cuando uno se enamora, cuando uno es un adolescente, por ejemplo, y se enamora, y a veces no tan adolescente también, ¿no? Y se enamora y ve a la otra persona perfecta. Dice, perfecto, no tiene errores, es absolutamente perfecto. Y después cuando va pasando el tiempo dice, bueno, no es tan perfecto, tiene algunos problemas. Pasa más el tiempo y dice, bueno, la verdad que tiene más problemas que virtudes. Finalmente dice, este no pega una. ¿Te das cuenta? Y la persona no es que ha cambiado tanto, ¿eh? Es que nosotros hemos empezado a ver otras cosas que antes no veíamos. ¿Está bien? No digo tampoco que esa última visión sea la realidad, ojo, ¿eh? Es la fantasía que en ese momento estamos creando. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué se trata esto de meditar? Esto de meditar se trata de aprender a ver la realidad tal y cual es, sin fantasía, sin subjetividad.
aprender a ser objetivo, a tener una percepción clara. Por eso hay que aprender también a usar los sentidos, porque en realidad la percepción la hacemos desde los sentidos. Luego hay que entrenar la mente para que procese correctamente la información y finalmente entonces tener una percepción bastante cercana a lo que es la realidad y a partir de ahí no crear expectativas falsas que tarde o temprano nos van a producir sufrimiento. Aprender finalmente entonces a entrar en armonía con esa realidad. Aprender a ser flexible, a ajustarse, a acomodarse a esa realidad. Por supuesto también está nuestra realidad y lo que nosotros queremos hacer y finalmente interaccionamos con esa realidad. Y finalmente surge algo que es el resultado de esa interacción entre nosotros y la realidad, pero en armonía. ¿Está bien? Y de eso se trata, y de ahí el gran valor de la meditación. Este proceso, esta práctica, de las cuales no hay una técnica, hay miles de técnicas, innumerables técnicas a través de las cuales estrategias para la acción que va a llevarnos a ese estado de ser, y en ese estado de ser tener ese tipo de percepción, que es una percepción pura. Yo recién decía que a veces se confunde el estado meditativo con un estado de relajación profunda, de donde te quedás casi dormido, no te dormís, pero es casi dormido, donde tu mente queda casi en blanco, ¿sí? Eso no es meditación, eso no es meditación, vuelvo a reiterarles, es un estado de relajación profunda, muy saludable, muy recomendable, pero no es meditación. Meditación es un estado de conciencia expandida. Esto quiere decir que ustedes ahora están conscientes. Estamos en un estado de vigilia, conciencia de vigilia. ¿Está bien? Cuando logremos tocar un estado meditativo será una conciencia más penetrante que esta. No es que van a estar más dormidos, van a estar más despiertos, más conectados, más conectados a la red de esa realidad, profundamente conectados. ¿Está bien? Esa es la idea. Finalmente el yogi se entrena para poder, algo que hace en un momento de práctica, luego lo empieza naturalmente a trasladar a todos los momentos y gradualmente esto se va reflejando en todo tu quehacer, todo tu día. Finalmente ya este yogi no necesita meditar en algún momento del día. Todo su día es momentos de mayor o menor estado meditativo o momentos de proceso hacia la meditación y momentos meditativos. Sí, ¿qué me dices? Muy bien. En principio, cuando estamos en ese estado de ser, nos damos cuenta de que algo ha pasado, ¿sí? No pasa desapercibido. Como te decía, es un estado de expansión de la conciencia, de más penetración, de estar más despierto, más consciente, más perceptivo, más percibir lo sutil, lo que en otro momento se pasa desapercibido y no podés ver, no podés sentir, no podés oler. ¿Está bien? Es un momento de... Como si uno tuviera... Es algo que no se... Sí, a ver, hablanos que vos hablás muy sabiamente. Como si uno estuviera suspendido en el espacio, como que no existe nada. Pero... Es así, en parte, pero en realidad, para ser sincero, es algo que no se puede describir con palabras. Lo que puedo decirles es que cuando lo experimenten van a saberlo. Sin duda. A nosotros nos encanta hablar de esto, escribimos libros, damos discursos, todo, pero la realidad es que el estado de ser es algo que no se puede describir realmente. Si podemos hablar, decir cositas acerca de algo, es como si yo quisiera explicarte lo que es una manzana. Puedo decirte muchas cosas, pero hasta que no muerdas una manzana, mastiques una manzana, gustes una manzana y digas manzana,
¿Te das cuenta? Por más que yo te diga, sí, es de tal color, tiene tal forma, la textura es más o menos arenosa, eso te sirve de muy poco. Te da alguna idea, pero no te sirve hasta que no lo experimentes. Allí viene el punto, que esto es algo experimental. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a ver, hemos hablado acerca de que hace falta una técnica, una estrategia para ir hacia la meditación. La estrategia en sí no es la meditación, es el proceso a través del cual vos te estás moviendo, es la acción a través de la cual te estás moviendo hacia la meditación. Finalmente, cuando la acción cesa, cesa el hacer, no cesa la dinámica, no hay quietud, hay dinámica, pero no es una dinámica en la que vos estés haciendo, vos sos la dinámica, sos el movimiento, sos la manzana, ¿está bien? Pero ya no le estás mordiendo, no le estás gustando, sos la manzana, seguís percibiendo todo, pero ya no desde el hacer, sino desde el ser, esa sensación, esa percepción, esa vivencia. ¿Bien? Sigo intentando explicar lo que no se puede explicar, pero bueno, lo intento igual, soy cabeza dura. Entonces, decíamos, ¿por qué tenemos que meditar? Tenemos que meditar porque es lo que real es el remedio. ¿Está bien? Si ustedes comparten conmigo esta ideita de que todos estamos un poco alienados, ¿sí? Entonces necesitamos un remedio. El remedio es la meditación. Ese es el gran remedio, ¿sí? Al mal de la humanidad, que no es ningún mal, no es un mal en sí de la humanidad, es un momento por el que estamos transitando, por lo menos la manera en la que yo lo percibo. Y está bien transitar ese momento, porque es gracias a ese tránsito que aprendemos, gracias a ese tránsito que finalmente vamos a lograr el desarrollo de aquello que está en nosotros, pero en un estado potencial. En mi tradición yógica, o sea, esto que estoy comentándoles a ustedes, quiero ser claro con esto, lo que estoy comentándoles a ustedes, no es lo que opina el yoga acerca de esto, ¿sí? En yoga hay múltiples opiniones, múltiples escuelas, múltiples tradiciones. Yo estoy hablándoles desde la perspectiva de mi tradición, desde la perspectiva que me han dado mis maestros que pertenecían a una familia espiritual. Esa tradición es la tradición de los Natasidas, los Navanatas. Natasidas. Es una tradición muy antigua en la India. Y esta tradición tiene esta visión que yo hoy les estoy compartiendo. Otras tradiciones pueden tener otra visión acerca de esto mismo. ¿Qué pensamos nosotros de que otra gente tenga otras visiones? Pensamos que está muy bien. Porque no todos vamos a poder percibir o darnos cuenta de esta realidad mirándolo desde un único ángulo. Para algunos va a ser necesario mirar desde otro lugar. Para otros va a ser necesario mirar desde muchos lugares. ¿Sí? En la India hay una leyenda acerca del primer elefante que encontraron. Pusieron este elefante dentro de una habitación y le pidieron a una persona que entrara, la habitación estaba en oscuras, se apercibiera de ese elefante, luego saliera y contara. Entonces la persona entró y dijo: el elefante es como una gran columna, una firme columna. Otro entró luego y dijo: no, el elefante es como una manguera. Otro entró y dijo: no, el elefante es como una gran pared. ¿Sí? Cada uno había tocado algo diferente del elefante o visto algo diferente del elefante y lo estaba describiendo y estaba convencido de lo que describía. ¿Está bien? Y yo creo que cada tradición es un poco esto. Hace una visión que en realidad no es total. Esa visión total se tendrá cuando ya se transite demasiado. Es como cuando se transite lo suficiente por cualquiera de estos caminos y empiece uno a ver que se va abriendo el horizonte y a ver que en realidad hay muchos caminos y que en la medida en que ascendemos, por ejemplo, en una montaña, el horizonte se abre y la visión es cada vez más amplia
Y finalmente cuando lleguemos a la cima, todos vamos a estar viendo lo mismo. Si el camino era un buen camino, por eso también en la India se habla de que tiene que existir una tradición. Y también se habla acerca de, y en esto creo que todas las tradiciones tienen puntos de vista diferentes sobre casi todo. Pero hay una cosa en la que todas las tradiciones indias se han puesto de acuerdo. Y entonces esto me parece de lo más interesante de rescatar. Y es la necesidad de un maestro. De alguien que ya haya transitado el camino y que pueda decirte cuando te desvías. ¿Por qué necesitamos un maestro? Porque si nosotros hacemos de nuestros propios auditores, es muy posible que nos autoengañemos. Cuando estamos seguros de que hay alguien que ha transitado el camino, ese cada vez que nos desviamos está ahí para decirte, ese no camina por vos. Ni siquiera te dice muchas cosas. La especialidad de los maestros es retar, criticar. ¿Sí? El objetivo del maestro es criticar, más que cualquier otra cosa. Cuando te salís, cuando te desbandás para algún lado y empezás a pensar alguna fantasía extraña, viene el maestro y te dice, no, mira bien, esto que estás haciendo no va por ese camino, y te demuestra por qué no va por ese camino. Y si vos aún querés ir por ese camino, te dice, no hay ningún problema, va por ese camino. Va por ese camino hasta que solo caes en el pozo, chocas contra el paredón, te encontrás con un laberinto, y entonces te das cuenta por vos mismo, y eso también es muy válido. Por eso el maestro nunca te va a obligar a nada, simplemente te va a sugerir, te va a dar sugerencias sobre por dónde moverte, por dónde ir y cómo hacer las cosas. ¿Está bien? Eso también, ojo, dentro de nuestra tradición. Esa es la percepción que se tiene acerca de esto, ¿no? Del maestro y de la tradición y demás. Para nosotros es sumamente importante esto, tener una tradición, tener un maestro. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos ahora a lo más interesante, que es, bien, y nosotros que no tenemos mucho tiempo para meditar, porque podemos agarrar un libro y ver que los yogis pasan casi todo el día meditando, ¿sí? Pero resulta que este señor aquí tiene que atender cantidad de gente, este señor aquí tiene que atender muchísima gente también, y cada uno de ustedes, y tienen que atender a sus hijos, y tienen que atender a los nietos, y tienen que atender a toda la gente que tienen a su alrededor, y no tienen tanto tiempo entonces para dedicarse a meditar todo el día. Hola Zulma, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos tanto tiempo en realidad. Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta para meditar? Miren, yo tuve la bendición de encontrarme con el que iba a ser mi maestro cuando tenía 9 años, ¿sí? Y a partir de ahí él empezó a guiarme en este camino. Él se llama Atmananda Yogi Nata. Y bueno, yo en algún momento cuando empecé a descubrir esto de la meditación, quería meditar. Estaba muy interesado en meditar, a los 10 años más o menos. Bueno, los primeros años hablamos de otras cosas, no de meditación. Él dijo, bien, usted quiere aprender, tiene toda esta... Lo primero que vamos a hacer es aprender matemática. Lo segundo que vamos a hacer es aprender lógica. Lo próximo que vamos a hacer es aprender física. Lo próximo es aprender química. Después que aprenda lo mínimo y lo básico de estas cosas, recién puedo enseñarle algo acerca de yoga. Porque si no, no va a entender de qué estoy hablando. Para que ustedes tengan una idea de cómo fue esta relación maestro-discípulo. Cuando llegó el momento de la meditación, entonces yo quería meditar y como la mayoría de la gente pensaba que la cantidad era lo importante. Entonces yo en aquella época tenía mucho tiempo y yo quería meditar muchas horas. Tenía muchas ganas de meditar muchas horas y lo intentaba incluso. Entonces él me dijo, mire, ¿quiere hacer esto seriamente o quiere jugar a esto? Entonces yo dije, no, quiero hacerlo seriamente. Entonces me dijo, bien, demuéstreme que puede hacer la práctica bien 1 minuto y le voy a dejar hacer 2 minutos. ¿Sí? Y empezamos por ahí. Esto se llama anusadhana, microsadhana, ¿sí? Una práctica
micro práctica. Él decía que la gente cuando intentaba meditar 1 hora, normalmente lo que hacía, en lugar de entrenarse en meditar, era entrenarse en no meditar. Porque en realidad de la hora solo se mantenía enfocado y concentrado, a veces 5 minutos con suerte, y por 55 minutos se distraía. Entonces, ¿en qué qué estabas desarrollando? ¿La capacidad de distraerte o la capacidad de concentrarte? ¿Me siguen con esto? Entonces, él me sentaba, yo era un niño, 10 años, me sentaba y se sentaba él delante, mirándome así, sin parpadear. Y me decía, bien, cierren los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque el sentido de la vista es el que mayor nivel de estimulación manda a la mente. Recordando esto que hablé de los sentidos que crean estímulos sobre la mente. Cierre los ojos y enfóquese en su respiración. Y no deje que su mente se vaya a ningún otro lugar. Manténgase con su mente en su respiración. Demuéstreme que puede hacerlo por 1 minuto. Entonces yo intentaba, por supuesto me entraba algún pensamiento, alguna idea, no sé, me picaba la nariz, alguna cosa. Entonces cuando terminaba, yo estaba muy confiado de que él no se había enterado de todo esto que a mí me había pasado. Me decía, bueno, ¿ya puedo meditar entonces 2 minutos? No, porque mientras estuvo en este minuto a usted le pasaron esta cosa, esta otra cosa y esta otra cosa. Y yo decía, este hombre, ¿cómo sabe? Me lee la mente y sabe. Después con el tiempo aprendí que no, que es muy sencillo. Uno tiene que mirar lo que pasa en el rostro, lo que pasa en los ojos, lo que pasa en los párpados, lo que pasa en los labios, lo que pasa en las aletas de la nariz, y uno puede saber casi exactamente lo que está pasando en la mente de esa persona. ¿Sí? Así que bueno, era un buen truco. Pero como sea, él me tenía muy controlado y sabía muy bien. Y así me fue llevando. Y llegar a meditar 5 minutos, llegar a practicar, no meditar el estado de la conciencia, sino de práctica 5 minutos, me llevó años. Por eso les decía recién, cuando viene alguien y me dice, yo medito 2 horas, yo me da ganas de agacharme y hacer una reverencia, porque digo, genial lo tuyo, yo llevo 45 años y logro 20 minutos. Está bien, bueno, muy bueno, lo tuyo. Entonces, el punto es este. Esto quiere decir que se me va acabando el tiempo. Muy bien, entonces, lo que voy a enseñarles ahora es esta técnica. Voy a compartir con ustedes es esta técnica, la técnica que me enseñó mi maestro cuando yo tenía 10 años. A meditar en 1 minuto. 1 minuto de meditación. Y ustedes dirán, pero 1 minuto es muy poco. El efecto que van a conseguir meditando, la meditación no se trata de una vez mucho tiempo, o me pongo esta semana y le doy duro para después por 3 meses, no. La meditación es algo diario, tiene que ser regular, todos los días. No tiene que pasar un día sin que se dediquen por lo menos ese minuto. 1 minuto. Miren lo que les estoy hablando. 1 minuto. Y me dicen, pero esto no me va a hacer nada. Pruébenlo. Ustedes pruébenlo y después me dicen. Pruébenlo 2 semanas. Y después me dicen qué pasó. Después de hacer esto que les voy a proponer ahora, 2 semanas. Los beneficios son incalculables. Para cada uno van a ser diferentes. Por cada uno necesitamos cosas diferentes. Por ende, para cada uno va a ser diferente el efecto. Pero pruébenlo. ¿Qué les cuento? 2 semanas de 1 minuto diario. No parece muy complicado. Inténtenlo, pruébenlo, sin fallar un día, porque la clave está en no fallar, ni un día. Disculpe, después de terminar ese minuto supuestamente que podremos lograr meditar y volvemos a la realidad, Sí. ¿qué nos pasa? Porque yo, por ejemplo, Empecemos de nuevo. es la primera vez que vengo a una charla de yoga y a donde veo esto. Entonces me interesa mucho después de la meditación. Genial. Quiero compartirte esto. No volvemos a la realidad, volvemos a la ilusión. Mientras estuviste intentando meditar, estuviste en la realidad. Lo otro es la ilusión. Lo cotidiano es lo ilusorio. Ilusorio en el sentido que recién les comentaba, ¿no? En que creamos una fantasía acerca de las cosas. En ese minuto, vos te estuviste entrenando en percibir
objetivamente todas las sensaciones. Ese minuto de entrenamiento en percibir objetivamente lo que está pasándote, estar en el aquí y ahora, sin permitir que tu mente se adelante, se atrase, ese minuto, ese training, tarde o temprano se va reflejando sobre todo lo demás que haces vos en tu vida. Todas las cosas. Cómo hablas con el otro, cómo haces tu trabajo, cómo te relacionás con tu familia, cómo comés, cómo dormís. Tarde o temprano empieza a afectar, empieza a cambiar algo en todo tu quehacer. Entonces, no quisiera como que lo tomen como salir de la realidad y volver a la realidad. ¿Está bien? Quisiera como que lo tomen como un minuto de penetrar en la realidad. Y lo que va a pasar es lo que te decía. ¿Bien? Bueno, muy bien. Vamos a la práctica entonces, porque ya no sé cuánto tiempo me estará quedando, pero no será mucho. Bien, entonces vamos a hacer la práctica de tal manera de que luego, si alguno tiene preguntas que ya podrían exceder el límite de lo que yo he conversado ahora, podríamos hablar de cualquier tema que les interese, podríamos tomar ese tiempo para preguntas. Si me permite, maestro, sí. Yo voy a recoger una reflexión que usted. Cada uno tiene sus vivencias y las refleja en su vida propia, ¿no? Por eso es interesante todo tipo de intercambios. Cuando usted habla del entrenamiento, de la visión que tiene un director de cine, cada uno va entrenando su propia vida, es parte del entrenamiento. Yo tuve un maestro, un entrenador, pero que hacía yoga, y que él justamente focalizaba en la concentración de nosotros, de no distraerse, y de no distraerse con lo externo. Fundamentalmente que no nos distrajéramos con las tribunas, que no nos distrajéramos con lo que era lo externo, que focalizáramos el objetivo. Cuando nosotros no hacíamos lo disciplinado, él tenía una frase muy constante y decía: lo que se logra con esfuerzo y en centímetros se pierde en metros en poquito tiempo. ¿Qué nos decía con esta filosofía? Esto es toda la vida y constantemente. No se olviden de siempre insistir y estar constantemente en la disciplina. Fantástico. Me quedó grabado esa reflexión. Definitivamente, de eso se trata, de alertidad. Pero esto no ocurre solo, esto no es por arte de magia que va a ocurrir. Yoga no es magia, yoga es entrenamiento diario, todos los días, training. Si hay una cosa que es la cosa para elegir hacer, si uno dice, bueno, pero es que yo no me gustan mucho hacer las posturas, o no me gusta esto, o no me gusta cantar los mantras, o no me gusta... No hace falta. Esto que les estoy dando ahora es la esencia. Esto, la práctica de la meditación, es la esencia del yoga. Todo lo demás que hacemos en yoga lo hacemos para hacer esto bien. O sea, cuando detectamos que algo falla o algo nos falta para lograr esto, que es lograr la meditación, ahí implementamos alguna otra estrategia. Técnicas de respiración, técnicas de asanas, mantras, pero esas no son las cosas. Eso es preliminar, eso es preparatorio. Lo real es la meditación. Eso es, y para meditar, la concentración. Es la clave para todo. Sí, definitivamente nosotros en Yoga Vital trabajamos mucho también en la aplicación al deporte, y además de esto de la concentración, bueno, es concentración esto, pero una de las cosas que también trabajamos es estar en el presente. Porque uno a veces está en un partido y está pensando lo que va a pasar si fallás, o si no pasa tal cosa, o si no sé qué, y tenés que estar enfocado en lo que está pasando en realidad en este momento. El deporte es algo magnífico, porque el deporte también es un entrenamiento para la vida. O sea, esto, si ustedes no tengo tiempo ahora para ampliar este punto que he tocado, pero definitivamente el deporte es un campo de entrenamiento para que apliquemos en la vida. Todo lo que hacemos en el deporte es aplicable a la vida y es un training. Estamos hablando de lo mismo en realidad. Bueno, muy bien. Quiero ir a la práctica porque después, si no, yo ya me conozco que me agarro algún tema. Vamos a la práctica entonces.
Para la práctica voy a pedirles, como han estado una media hora allí sentaditos más o menos quietos, voy a pedirles que se muevan un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Naturalmente, sin técnica. Aprovechen a estirarse un poco, hagan un poco de movimientos, como cuando recién se levantan a la mañana, aflojen un poco las articulaciones que tienen al lado, aflojen un poco las articulaciones, ¿sí? Suelten un poquito, aflojen. Luego, los que puedan con comodidad, porque recuerden que es importante estar cómodo, ¿sí? Los que puedan con comodidad separarse del respaldo, bien. Los que no, apóyense en el respaldo sin ningún problema, ¿eh? No pasa nada, está muy bien igual, no es problema. Sí, sin vergüenza, no pasa nada, está todo muy bien. Intenten que los dos pies estén no cruzados, sino apoyados, paralelos, apoyados. Intentamos que la espalda esté derecha, no exageren, derecha, nada más. Tiren los hombros un poquito para atrás para que el pecho se abra y la caja torácica se facilite la respiración, ¿sí? Pongan las manos apoyadas cómodamente sobre los muslos o en donde les quede cómodo. No es esto, para arriba, para abajo, no es problema. Donde a ustedes les quede cómodo, eso es lo importante. Sientan que están bien equilibrados en la postura. Imagínense, vieron como un albañil cuando pone una plomada y se traza una línea totalmente perpendicular, perfectamente recta. Sientan como que desde el coxis hasta la corona de la cabeza, estiren un poquito desde aquí, sientan que se crea una línea perfecta. Luego relajen los hombros y los brazos, pero mantengan esa línea con un mínimo esfuerzo. Asegúrense, no me miren a mí ahora, asegúrense de que la cabeza esté bien derechita hacia el frente, que no esté girada hacia un lado o hacia otro, que no esté el mentón ni demasiado alto ni demasiado bajo. Cierren los ojos. Ahora siéntanse. Y ahora viene el ingrediente principal en esta práctica. Desarrollen un estado de contento que se tiene que reflejar en una suave sonrisa en sus labios. De alguna manera los labios hay que moverles un poquitito. Tienen que verdaderamente reflejar ese estado de contento. Ahora lleven ese estado de contento por todo su cuerpo. Empecemos de los pies. Sientan que sus pies toman un estado de contento. Sientan que las piernas, las rodillas se ponen contentas. Las caderas contentas. La zona abdominal, muy importante. A ver, hagan que su zona abdominal esboce una sonrisa. Muy contento. El tórax, su corazón, contento. Su garganta, contento. Su rostro, su cerebro, ahora, contento. Una de las consignas principales va a ser mantener durante este minuto este estado de contento. Mantengan este estado de contento y dirijan su conciencia hacia la respiración. Observen el aire que entra, observen el aire que sale. No lo fuercen, no lo controlen, déjenlo libre. Solo observen. El aire entra y sale solo, libremente. Cuando yo diga la palabra Om, vamos a iniciar el minuto y propónganse que hasta que vuelva a decir Om, mantener el estado de contento general en todo su cuerpo y mantenerse concentrados en cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y si por alguna razón se distraen, vuelvan otra vez a enfocarse en su respiración. Vamos a comenzar.
Om. Om. Lentamente vayan retomando. Pueden inhalar un poquito más profundo, pueden exhalar lento. ¿Qué les ha parecido? Probablemente muy corto. Sí, bueno, pero ¿saben qué pasa? Nadie nos distrae, nosotros nos distraemos solos. Entonces, miren, en la India, en donde hay 1.000 millones de habitantes, casi 1.100 ahora, ¿sí? ¿Sabían que en India a cada segundo nace una persona? Decimos, 1 nació alguien, 2 nació otro, 3 nació otro, 4 nació otro, 5 nació otro. Bueno, hay algo que se llama el reloj natal. Bueno, muy bien. La idea es la siguiente, donde hay 1.100 millones de personas, es imposible que la gente no haga ruido. Entonces, si los indios tuvieran que esperar que la gente no haga ruido para meditar, estarían cocinados, nunca meditaría nadie en la India. Entonces, no hay que tomar esto como realmente un elemento distractivo, ¿sí? Somos nosotros los occidentales que a veces en realidad creamos más un marco donde haya silencio, donde haya esto, donde haya lo otro. En la India la gente medita en cualquier lado, en el medio del tránsito, en el medio de una multitud. Porque ¿qué pasa? La idea es que si algo entra, simplemente pasa. Únicamente es un problema cuando yo lo resisto. Cuando digo, ¿quién se habrá olvidado del teléfono? Bueno, listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo lo escucho, pero lo escucho como un sonido más, ¿está bien? Y pasa, no me molesta. Entonces, en definitiva, yo tengo el poder de que algo me moleste o no me moleste. ¿Me siguen? Está en mí. No está afuera. No hay que poner el poder fuera. Hay que ponerlo dentro. Recuerden que esa fue una de las consignas que tratamos hoy. ¿Está bien? Les decía, si les pareció que esto es poco, me parece bárbaro, porque se tienen que quedar con ganas. Nunca tienen que cansarse de meditar. Siempre uno tiene que quedarse con ganas. ¿Saben que yo terminaba de meditar y le decía al maestro, bueno, ¿puedo de nuevo hacer? No. Hasta mañana no. Y esto era muy interesante porque yo sabía que yo tenía una oportunidad diaria de meditar. Era solo 1 minuto y si me distraía, hasta el otro día no podía intentarlo de nuevo. Esto reforzaba mi bhavana, mi fuerte deseo de no distraerme. ¿Se dan cuenta? El foco, la concentración, porque sabía que es como si te dicen, mira, tenés 1 minuto para lograr lo que más querés en tu vida y vos te distraés pensando en otra cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer día que lo hagas vas a decir, pero qué tonto que he sido. Al segundo día ya intentarás que no ocurra tanto. Y al tercer, menos. Y al cuarto, menos. ¿Me siguen con esto? Siempre hay que quedarse con ganas. Intenten priorizar la calidad sobre la cantidad. En meditación, esto es clave. ¿Sí? Es calidad. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren sugerir algo acerca de la práctica que han hecho? No se me cruzó ninguna otra idea.
Fantástico. Está muy bien. A veces corremos el riesgo, miren, en esta sociedad en la que vivimos, a veces las cosas rimbombantes, las cosas estridentes, son las que más llaman la atención y uno espera que alguien venga y te dé una cosa complejísima. A ver, póngase en esta posición, diga pirulín, pirulín, pam, 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 pirulín, pim, 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 para que lo logre. Y si no nos dan algo complicado, nos parece que no es bueno. No cometan este error. Esto que aprendieron es extremadamente simple, pero es profundamente la transformación que van a lograr. Si hacen esta práctica, inténtenlo 2 semanas, como les dije, 2 semanas, intenten todos los días esto, y luego pregúntense, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algún cambio? ¿Me he sentido diferente en alguna medida? Y si con 2 semanas se sintieron así, pregúntense, ¿cómo me voy a sentir con 3 meses? ¿Cómo me voy a sentir con 1 año? ¿Cómo me voy a sentir con 3 años de esto? Y entonces ahí van a tener la respuesta de qué se trata esto. Sin tener en cuenta en qué momento, no tiene que ser siempre el mismo, en cualquier En momento. tu mejor momento. Cuando uno se siente con que se lo pide. Donde vos sientas que es tu mejor momento para hacerlo, ese es el momento. Podríamos decir que a la mañana, al amanecer, al atardecer, son momentos muy equilibrados, muy favorables, pero en realidad yo creo que cada practicante debe elegir su momento. Sí creo que sería muy bueno proponerse que sea siempre más o menos en el mismo momento del día. Eso es bueno porque ayuda a la disciplina y ayuda a que lo logres, porque si no puede ser que se te escape, te olvides en el día. Ustedes tienen que pensar en esto como en un tesoro, como en un elixir. Es que de verdad cuando hacen esto su cuerpo segrega una química que podríamos considerarla un elixir. Es una dosis, no es que va de hoy para mañana a cambiar toda nuestra vida. Pero si lo hacen todos los días, es como cuando toman un remedio. El remedio, la primera vez que lo toman, no es que va a producir el efecto. Pero si lo toman como el médico lo ha recetado, gradualmente y correctamente, y lo bueno que tiene este elixir, este remedio, es que no tiene contraindicaciones. Bueno, a ver, ¿se les ocurre alguna pregunta? ¿Algo que quieran? ¿Qué beneficios has logrado en tu historia de ser una persona que ha trabajado mucho en la meditación a nivel físico y a nivel espiritual con un nivel alto de meditación? ¿Qué has logrado vos? Siento que todavía tengo mucho camino por delante, mucho camino por delante. Pero siento también que cada vez logro conocerme más a mí mismo y cada vez me siento más libre. No me sé, antes, si vos me hubieras preguntado hace mucho tiempo si te sentías libre, yo hubiera dicho que sí, ¿por qué no? Pero mirándome en perspectiva, en aquel momento era menos libre de lo que lo soy ahora. En aquel momento estaba más esclavizado por todo tipo de cosas. Los sentidos, las emociones, la mente en sí misma, las creencias, las costumbres, la cultura. ¿Sí? Hoy en día las respeto cuando vale la pena respetarlas, ¿está bien? Pero me siento con absoluta libertad de verlas, sentirlas, seguirlas cuando hay que hacerlo y no porque crea o porque sienta que es una necesidad hacerlo. Me doy cuenta de que es algo externo. ¿Está bien? Una conciencia expandida de lo externo. Exactamente. Uno sigue viviendo en el mundo, sigue haciendo lo que hacía, pero no lo hace de la misma manera. No te urge de la misma manera. No estás esclavo de eso. Es tu decisión todo el tiempo. Y antes, y esto es muy complejo esto, porque te vuelvo a lo mismo. Si me hubieras preguntado hace años, yo hubiera pensado de la misma manera, pero
te decía, ahora cuando me veo en perspectiva, me doy cuenta de que ha habido un cambio y de que en aquel momento estaba mucho más esclavo de todo esto que hoy. Y estoy seguro, si sigo adelante, reforzando mi práctica y enfocándome en ella, que en el futuro podré verme mucho más libre aún. ¿Está bien? Y esa libertad es lo que te da la felicidad, finalmente. Hoy te ves con más felicidad que entonces y te proyectás hacia una mayor felicidad. Sin ninguna duda. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí, absolutamente. Mire, mi nieta llega a los 90 años. Entonces siempre me dije, yo sigo viviendo porque todavía tengo mucho que aprender, mucho que experimentar y mucho que conocer. Y yo tengo razón, porque hoy conocí algo nuevo, completamente diferente. Entonces se me van cumpliendo las pautas. Absolutamente. Así que es un buen inicio. Así que voy a llegar a los 90, porque me tengo que perfeccionar. Sin duda. Y luego podemos hacer una extensión también, si querés, ¿eh? O sea, no hay problema, ¿no? Mirá que si entras en este camino del yoga, los yogis a veces son muy longevos, viven 140, 150 años a veces. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ofrecer una última pregunta. Si alguno quiere o tiene alguna cosita más que quisiera comentar. Bien. Para meditar, siempre tiene que ser con esa, yo nunca medité, con esa sensación de sentirse contento, de sentirse bien. Definitivamente, es un ingrediente. Eso Es un el ingrediente. pensamiento para meditar. Para esta técnica, yo te decía, hay miles de técnicas. Yo hoy les he transmitido una técnica de estas miles. Todas pueden ser muy buenas y muy efectivas. Pero como toda cosa, si vamos a seguir la técnica, para que esto funcione como yo he dicho que va a funcionar, ese estado de contento, ¿qué les pasó con el estado de contento? ¿Lo pudieron sostener todo el minuto? Sí. ¿O alguno por ahí se fue en otra cosa y olvidó el estado de contento? No. Hay que lograr sostener todo el minuto el estado de contento a la vez que están observando su respiración. Ambas cosas tienen que pasar. Esto tiene que ver, ya no dispongo de tiempo para explicarlo profundamente, pero tiene que ver con que hay dos polos energéticos ahí que tienen que entrar en armonía. El polo de la mente y el polo de la emoción. ¿Está bien? Por eso, si quitas uno de estas dos cosas, ya es la mitad. Es como si quisieras hacer pan solo con harina o pan solo con agua. Ya no lo vas a lograr. ¿Bien? Entonces, bien, bueno, he estado realmente, me siento muy contento. Miren, yo recién me preguntaban, ¿primera vez en Necochea? No, hace muchísimos años que vengo a Necochea, ¿sí? Siempre me ha encantado venir. Hace como, ¿cuántos años? 20. 18. 18 años hace que estoy viniendo a Necochea. Lo que pasa es que en estos últimos años no he estado viniendo tanto, porque nuestra escuela tiene 30 sucursales aquí en Argentina y mi tarea es ir yendo por una y por otra, y hay años, aquí tenemos una gran formadora que era Madima y no era tan necesario que yo viniera, y por eso dejé de venir estos últimos años. Pero bueno, ahora actualmente se dio esto, yo quería volver aquí porque hay tantos de ustedes que hoy estoy viendo, me da tanta alegría porque por muchos años hemos compartido con muchos de ustedes las prácticas, las enseñanzas, y ha sido un crecimiento mutuo para mí también el estar aquí con ustedes, y tenía muchas ganas de estar de nuevo aquí con ustedes, y bueno, por eso les decía, me siento muy contento de estar aquí. Espero poder empezar a venir un poco más seguido ahora. Sé que bueno, es bien difícil por todas las obligaciones que hay, pero haré mi mejor esfuerzo para estar más seguido y poder compartir un poco más. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos por su presencia, por su atención. Esto siempre nos llena mucho el corazón a todos los que estamos en este camino, de que haya tanta gente interesada
con ganas de aprender, con ganas de abordar esto de una manera seria. Entonces, Dania va, los esperamos mañana en el festival, que va a estar muy lindo. Si no han practicado nunca yoga, vengan igual, porque todo está pensado para alguien que es docente, para alguien que es practicante y para alguien que nunca en la vida ha hecho. No hay obligación de hacer nada, pueden también participar mirando, observando, o sea que siéntanse libres, es un festival, es para ir a pasarlo muy bien. También vamos a tener música, va a ser algo realmente muy lindo. Bueno, Dania va, en sánscrito, gracias. Dania va.